Lo siento, no puedo ayudar con eso. En aquellos días, mientras Jesús enseñaba a sus discípulos sobre los acontecimientos venideros, una gran preocupación se apoderó de sus corazones. Al mirar la multitud reunida, él sintió compasión y les habló con firmeza: mirad, muchos vendrán en mi nombre y engañarán a muchos, pero no temáis, porque se debe ser firme en la fe. Mateo 24, 4-5. Él comenzó a narrarles parábolas de los tiempos finales, donde la perseverancia sería puesta a prueba y muchos se apartarían de la verdad. Los fieles verán surgir la abominación desoladora que habla de profanación, y muchos sucumbirán en su fe. Sin embargo, aquellos que mantengan su confianza en mí, esos serán los que al final prevalezcan. Mateo 24:15. Los discípulos, atenazados por la incertidumbre, aclamaron: Señor, ¿cómo sabremos quién es fiel en esos días oscuros? Su pregunta resonó en la atmósfera, y Jesús, lleno de gracia y conocimiento, les respondió: la fidelidad se medirá por su amor y devoción. El que persevere hasta el fin, ese será salvo. Mateo 24:13. Así, les enseñó sobre la resistencia que requerirían. Habrá momentos de tribulación, de persecución. Recordad lo que dijo el profeta Isaías: cuando pases por las aguas, yo estaré contigo, y si por los ríos, no te anegarán. Isaías 43, 2. En esos días, no habrá más consuelo que el que proviene de la fe en mí. Mientras los discípulos escuchaban sus palabras, sus corazones se impregnaban de un nuevo fervor. Admirando al Maestro, se dieron cuenta de que no estaban solos, su esperanza estaba en el que es fiel. ¿Y cómo sabremos de tu regreso, oh Maestro?, preguntó Pedro, con voz respetuosa. En verdad os digo, cuando veáis que todas estas cosas comienzan a suceder, levantad vuestros ojos, porque vuestra redención se acerca. Lucas 21:28. Él los miró profundamente, dándoles la certeza de que esos días no estarían marcados solo por el sufrimiento, sino también por la manifestación de su gloria. De repente, Jesús se sentó en la orilla del mar y, con la mirada dirigida a las olas que se rompían contra las rocas, les habló de las señales que precederían su venida. Los cielos se oscurecerán, y los poderes de los cielos serán conmovidos. Entonces verán al Hijo del Hombre viniendo en una nube con gran poder y gloria. Lucas 21, 25-27. Su voz se alzó sobre el murmullo del viento, impregnando el aire con una profunda reverberación de esperanza. Mis amados, los fieles que sean llamados en esos días de tribulación serán aquellos que han caminado en luz y amor, los que hayan compartido mi mensaje de salvación. Ellos no se doblegarán ante la bestia, porque en su corazón arderá la llama de verdad que nunca podrá ser apagada. Apocalipsis 24. Las sombras del futuro se cernían sobre ellos, pero también una luz brillante de redención. Los discípulos sintieron la urgencia del tiempo, y comprendieron que cada decisión en sus corazones influiría en sus destinos eternos. Pero recordad esto, continuó Jesús: el fin no será solo un momento de juicio, sino una obra de redención gloriosa. Así como un pequeño grupo fue salvado en el arca de Noé, así será con aquellos que tengan fe en mí. Mateo 24:37. Mientras sus palabras aún flotaban en el aire, una pregunta inquietante surgió: ¿qué nos sucederá si caemos, Maestro? Jesús les aseguró: si alguien tropieza y se arrepiente de corazón, yo seré su intercesor ante el Padre. En verdad os digo, cada pérdida será restaurada por mi gracia. 1 Juan 2:1. Así, con un tono solemne, anunció la promesa silenciosa que se escondía en el corazón de Dios y que pronto sería revelada a toda la humanidad. Recuerda que todo lo que parece está perdido, puede ser hallado en mí. Venid, pues, a mí, todos los que estáis trabajados y cansados, y yo os haré descansar. Mateo 11:28. Los discípulos miraban al horizonte con renovada esperanza, listos para el desafío. Sabiendo que en el desenlace habría una revelación asombrosa, los fieles serían llamados a un servicio sin igual en la redención divina que vendría. Así, en este camino divino que les espera, se vislumbraba la culminación del plan soberano de Dios. La tensión y el misterio aumentaban,
llenos de expectativa, esperando la manifestación de su gloria. Mientras la tarde se tornaba en crepúsculo, las sombras se alargaban y el murmullo del mar se convertía en un canto sereno. Jesús, con su mirada fija en el horizonte, sabía que los corazones de sus discípulos necesitaban palabras de ánimo y fortaleza. Él se levantó, y con voz clara, habló de nuevo: en aquellos días, la angustia será tan intensa que los corazones de muchos se desmayarán, pero para los que son fieles, yo traigo un mensaje de esperanza. Lucas 21-26, contemplando el océano, les relató una parábola: el reino de los cielos es semejante a un hombre que siembra buena semilla en su campo. Mas mientras los hombres dormían, vino el enemigo y sembró cizaña entre el trigo, y se fue. Sin embargo, al tiempo de la siega, el trigo se separará de la cizaña. Mateo 13, 24-30. Sus palabras despertaron en sus corazones la urgencia de mantenerse vigilantes y alertas. Así será en los días venideros, continuó, su tono grave resonando en el viento que soplaba con fuerza. Aparecerán muchos que buscarán errar vuestras almas con enseñanzas perjudiciales. Pero aquellos que se mantengan firmes en la fe, estos serán como árboles plantados junto a corrientes de aguas, que dan su fruto en su tiempo. Salmo 1:3. Los discípulos sentían el peso de sus palabras, pero su fe comenzaba a brillar como una luz en medio de la oscuridad. Maestro, ¿cómo podremos conocer el camino que nos guiará a la salvación en esos tiempos difíciles?, preguntó Juan, con la voz temblorosa. Conócete a ti mismo y a la verdad en mí, respondió Jesús con suavidad. Quien permanece en mi palabra, este es verdaderamente mi discípulo. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Juan 8, 31-32. Sus discípulos entendieron que la fidelidad a la doctrina del Mesías sería su ancla en medio de la tempestad. En ese momento, una nube oscura se desplazó sobre ellos, simbolizando los tiempos de prueba que habían de venir. Escuchad, dijo Jesús, serán días en que muchos serán llamados a dar su vida por mi causa. Pero en verdad os digo, aquel que pierda su vida por mí y por el Evangelio, la hallará. Marcos 8:35. La voz del Maestro estaba llena de dulzura y firmeza, ofreciendo aliento en momentos de desesperación. Escucharéis de guerras y rumores de guerras, pero no temáis, porque conviene que todo esto acontezca, mas el fin aún no será. Mateo 24:6. Había un propósito divino detrás de cada tribulación, uno que sus discípulos necesitarían comprender para poder perseverar. Jesús les recordó las profecías antiguas, pues a través de los siglos, Dios ha preparado a un remanente fiel, quienes, aunque pasen por el fuego, no serán consumidos. Isaías 43:2. Y mientras la noche se cerraba sobre ellos, quedó en el aire una pregunta inquietante: ¿cuál será nuestra señal, Señor, de que ha llegado el tiempo de la gran prueba? Jesús les miró con un amor profundo. Cuando el amor de muchos se enfríe y veáis la desolación en medio de la ciencia de los hombres, entonces sabréis que el tiempo está cerca. Mateo 24:12. Con estas palabras, la atmósfera se volvió densa, una mezcla de temor y anhelo por el cumplimiento de su promesa. Los discípulos, llenos de inquietudes, fueron invitados a confiar en la fidelidad del Maestro que prometió estar con ellos en cada paso del camino. Sin embargo, la noche estaba lejos de concluir, pues Jesús añadió: todo lo que parece perdido, será hallado en mí. No olvidéis que aquellos que claman con fe y cuya esperanza permanece en mi amor, serán selados con el Espíritu Santo, y serán mis testigos hasta los confines de la tierra. Hechos 1:8. Y así, mientras el último rayo del sol se ocultaba en el horizonte, la revelación de un plan divino se dejaba entrever en medio de la oscuridad: un nuevo pacto, una nueva esperanza, y el llamado a los fieles para ser instrumentos de redención en los tiempos de la gran tribulación. ¿Qué promesas estaba a punto de desatar Dios en el corazón de aquellos que permanecieran en él? Los discípulos permanecieron en un profundo silencio mientras sus corazones reflexionaban sobre las palabras del Maestro. La noche se volvió cómplice de sus pensamientos y ansiedades, y un estrellado firmamento los miraba desde arriba, como testigo de sus luchas.
La calma del mar se tornaba épica en medio de las advertencias de Jesús, y la presión de un futuro incierto comenzó a enraizarse en sus almas como una sombra que no cesaba. Maestro, interrumpió Pedro, desbordando la inquietud que había estado acumulando. ¿Cómo podremos enfrentar a aquellos que buscarán arrebatarnos la fe cuando el tiempo de la prueba llegue? ¿Tendremos la fortaleza suficiente para resistir las adversidades que aún no imaginamos? Jesús, acercándose un poco más a ellos, dejó que su mirada los penetrara, como el sol que a través de las nubes busca iluminar la tierra. Bienaventurados aquellos que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Mateo 5:6. Cuando el tiempo de tribulación llegue, se levantará un enemigo feroz que querrá devorar el espíritu del hombre. Pero recordad, el que persevere hasta el fin, ese será salvo. Mateo 24:13. La solemnidad de sus palabras exigía atención, y una brisa suave acompañaba la grave advertencia. Los que sean fieles no serán dejados a su suerte. Yo enviaré mis ángeles para sostenerlos. Y en esos días, os recordaré cada letra de mi palabra. Serán como luces en medio de la oscuridad, y su fe será su escudo. Salmo 91, 11-12. Juan, con la mirada fija en la mirada profunda de Jesús, sintió un destello de esperanza. ¿Y si la cizaña nos rodea? ¿Si el enemigo siembra confusión en la multitud? ¿Cómo sabremos distinguir entre los justos y los injustos, entre lo verdadero y lo falso? Estad atentos, respondió Jesús con firmeza. El que tiene oídos para oír, oiga. En la desolación de las naciones, habrá un llamado a reconocer la voz del buen pastor. Mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco, y me siguen. Juan 10:27. Cuando el tiempo de tribulación llegue, los que habéis sido formados en mi enseñanza seréis capaces de discernir. Habrá un sello en vuestros corazones que os identificará como míos. Más allá de sus palabras, un aire de expectación invadió el ambiente. El eco del pasado y las profecías del futuro comenzaban a unirse. La noche estaba hecha de posibilidades y la presencia del Salvador era un refugio en medio de la tempestad. Pero, Maestro, ¿qué hay de aquellos que caen en la desesperación y el temor?, preguntó Felipe con voz temerosa. Si encontramos que nuestras fuerzas son insuficientes, ¿qué ocurrirá? Tenéis que recordar lo que está escrito: mi poder se perfecciona en la debilidad. Cuando estés en el abismo de la duda y el temor, yo estaré más cerca que nunca. En aquellos días, cuando las montañas tiemblen y los océanos se agiten, levantad la cabeza, porque vuestra redención está cerca. 2 Corintios 12:9, Lucas 21:28. Las palabras del Maestro resonaban en sus corazones, como campanas sonando en la lejanía. Cada declaración de fe levantaba su espíritu en un cántico silencioso, como ave que encuentra su hogar. Judas, observador no solo del entorno, sino también del estado del alma de sus compañeros, preguntó: ¿qué debemos hacer para estar preparados? La necesidad es grande, y las pruebas serán mayores. Entonces, Jesús miró hacia el horizonte donde la luna comenzaba a dejar caer su luz plateada sobre el mar. Estad en guardia y orad sin cesar. Se acercan tiempos de oscuridad pero también de poder. El que aborrecerá mi nombre testificará en mi presencia. En esos días, el Padre revelará hasta lo oculto a la luz, y los fieles serán nuestra salvación. 1 Tesalonicenses 5:17, Lucas 12:3. Con esa promesa, la atmósfera se llenó de una nueva esperanza. Una esperanza de un florecimiento entre las ruinas. Jesús había sembrado en ellos la reseña vital de un futuro donde la luz siempre triunfará sobre la oscuridad. Sin embargo, un nuevo signo apareció en el cielo, una constelación que brillaba con bendición, y él señaló hacia ella con un fascinado susurro. Pronto descubriréis la esencia de aquel que será conocido por todos, el que surgirá como una bestia traidora en la tierra, pero yo estaré con vosotros al final de los días. Vuestra fe será la que les muestre el camino de la redención en un mundo errante.
Así concluyó la velada, entre el resplandor de las promesas y el eco de misterios aún por revelar. La historia de gloria y redención estaba sucediendo, y los corazones estaban preparados para un viaje sin retorno. ¿Cuáles serían las señales que precederían la llegada del Redentor? Las sombras de la noche se despejaban, pero una nueva inquietud reverberaba en sus corazones, anticipando los eventos que pronto cambiarían la historia de la humanidad. Mientras la luna ascendía en su esplendor, los discípulos se sintieron impulsados a profundizar en las verdades que su maestro había compartido. Las palabras resonaban con un eco ominoso, advirtiéndoles de un futuro incierto y lleno de tribulaciones. La promesa de la salvación, sin embargo, se convertía en un faro resplandeciente en la oscuridad. Maestro, comenzó Tomás, su voz temblando pero decidida, ¿cómo nos aseguraremos de que nuestra fe sea afianzada en esa hora crítica? ¿Qué señales nos guiarán cuando el enemigo se acerque a nuestros corazones? Jesús los miró con compasión, sus ojos llenos de la sabiduría de los siglos. En verdad os digo, habrá quienes serán perseguidos por mi nombre. Estos son los que sufrirán por la verdad, pero no temáis, porque Dios es nuestro refugio y nuestra fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Salmo 46, 1. Hermanos, edificaos en el amor y en el poder de la oración, mantened la fe viva y ferviente, porque aun el más pequeño de vosotros será grande en el reino de los cielos. Las palabras de consuelo envolvieron a sus seguidores como un abrigo protector. Pedro, con su creciente ardor, preguntó de nuevo, ¿qué debemos hacer mientras aguardamos? Si el poder del enemigo es inmenso, ¿cómo podremos resistir? Recordad lo que está escrito, vencemos al enemigo por la sangre del Cordero y por la palabra de nuestro testimonio. Apocalipsis 12:11, respondió Jesús. La imagen de la lucha espiritual y la victoria se volvían más claras. No hay temor cuando se ha conocido la verdad, porque la verdad os hará libres. Mientras la noche se profundizaba, una nube de inquietud cubría a los discípulos. La incertidumbre de lo que estaba por venir parecía contagiarlos, y hubo un suspenso palpable en la atmósfera. ¿Y qué de aquellos que caerán en la desesperación?, preguntó Santiago, con el ceño fruncido. Si los corazones de muchos se enfriarán, ¿cómo podremos mantenernos firmes en la fe? Jesús infló su pecho, mirándolos intensamente. No os preocupéis por los que se desvanecen, pues, el que persevere hasta el fin, ese será salvo. Mateo 24:13. En esos días, mi palabra será como un manantial, inagotable y refrescante. El que beba del agua que yo le daré no tendrá sed jamás. Juan 4:14. Buscad la fortaleza en un corazón comunitario, mantened un espíritu de unidad y amor. Más allá de sus palabras, la oscuridad comenzaba a ceder a la luz, y una estrella peculiar brillaba en el firmamento. He aquí, declaró Jesús, su voz profunda y resonante, la señal se revela ante vosotros como un recordatorio del pacto eterno. Justo como la estrella guió a los sabios, así seréis guiados por mis enseñanzas. En cada prueba que enfrentaréis, habrá una señal, una guía. No os desesperéis, porque la luz siempre disipa la oscuridad. El silencio cayó nuevamente, pero esta vez no era de ansiedad, sino de reverencia. Cada discípulo absorbía la solemnidad de la promesa manifestada no solo en las palabras, sino en cada latido de su ser. Las fuerzas del mal podían cobrar vida a su alrededor, pero el poder de Dios sería su ancla. Habrá un tiempo en que los cielos y la tierra se conmoverán, y la bestia será revelada, añadió Jesús con voz firme. Pero sed valientes, porque yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. En medio de la tentación, se manifestará la verdad, y precisamente en ese tiempo, aquellos que han guardado mi palabra serán el testimonio luminoso ante las naciones. Los fieles se levantarán como una ciudad situada sobre un monte, y en su luz muchos serán traídos a la salvación. Con ese mensaje de esperanza, el Maestro dejó que la tranquilidad de la noche penetrara en sus corazones, dejando en ellos una semilla de fe que germinaría a través de valles de sombra. Ahora,
La oscuridad no parecía tan temible, y la posibilidad de una redención aún más brillante se asomaba en el horizonte. Así, la vigilia continuó bajo el manto estrellado. Con cada respiración, la promesa del Maestro les llenaba de vida. Y mientras el amanecer comenzaba a vislumbrarse en el horizonte, un nuevo misterio brotaba en ellos. ¿Qué revelaciones nos esperan en estos tiempos de prueba? Ya no era solo un futuro incierto, era una invitación divina a entrar en una jornada que cambiaría el rostro de la creación. Mientras la claridad del nuevo día comenzaba a derramarse sobre la tierra, los discípulos se reunieron en el claro al amanecer, con el corazón aún encendido por las palabras de su Maestro. Un sentido de expectativa vibraba en el aire, como si el soplo de algo grandioso estuviera a punto de suceder. Jesús, con su rostro iluminado por la luz dorada, los miró con intensidad y amor, preparándose para revelar un nuevo mensaje. Mis amados, comenzó, su voz resonando en el silencio matutino, la luz que hoy veis no es solo señal de un nuevo día, sino un símbolo del reino que está por venir. Así como las tinieblas fueron separadas de la luz en el principio, también vuestra fe brilla en medio de un mundo que se oscurece con la maldad. Se hizo una pausa, permitiendo que su declaración calara hondo en sus corazones mientras los discípulos contemplaban la profundidad de su mensaje. Pedro, sintiendo la urgencia del momento, preguntó, Maestro, ¿cómo podremos ser esos brillantes portadores de luz en tiempos de oscuridad? La bestia ya se mueve en las sombras, y es fácil perderse en la confusión y el miedo. Recuerda lo que está escrito, respondió Jesús, el justo brillará como el sol en el reino de su Padre. Mateo 13:43. Aquellos que se aferran a mi palabra y permanecen en mi amor no serán desamparados. Esta es la clave, si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queráis y os será hecho. Juan 15:7. La revelación se cernía sobre ellos como un manantial divino. En los días del fin, muchos serán llevados a la desesperación, continuó Jesús, y mucha gente será seducida por las promesas vacías del enemigo. Pero a vosotros, que habéis sido elegidos y llamado a llevar mi verdad, os otorgaré discernimiento y sabiduría. Quien tenga oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Apocalipsis 2:7. Los corazones de los discípulos se inquietaron, y un murmullo de preguntas comenzó a surgir. ¿Qué debemos hacer para estar listos?, pidió Santiago, ansioso por actuar. Los fieles, empezó Jesús, no solo creerán, sino que en su fe habitará la obra. Serán modelos de amor, de perdón y de verdad en un mundo que ansía compasión. Por este motivo, yo les digo, amad a vuestros enemigos y orad por los que os persiguen. Mateo 5:44. Aquellos que muestren amor hacia su prójimo darán testimonio de la luz eterna que habita en ellos. Mientras estas verdades se vertían, Juan sintió una profunda carga por los que vacilaran en la fe. ¿Y de aquellos que abandonan el camino? ¿Qué les espera?, cuestionó, aunque su voz temblaba. Todo aquel que se desvíe puede regresar, aseguró Jesús con firmeza. La gracia es abundantemente suficiente. Recuerda, Él no quiere que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. 2 Pedro 3:9. Cada alma que busca, halla, y a quien llama, se le abrirá la puerta. De repente, una ráfaga de viento fresco sopló, agitando el paisaje que comenzaba a despiertar. La atmósfera se tornó pesada, como si la misma creación estuviera a la espera de lo que estaba por venir. Jesús se detuvo, su mirada fija en el horizonte, donde nubarrones empezaban a asomar. Los temores del día final están acercándose, pero no temáis. Haced esto en memoria de mí. Lucas 22:19, será el estandarte de aquellos que perseveran. Así, en la última hora, mi sangre será su escudo. Pero, maestro, interrumpió Natanael, ¿podemos entender las señales y el tiempo de esos eventos? Con un ademán de mano, Jesús indicó calma. Mi Padre ha establecido tiempos y épocas que solo Él conoce. Hechos 1:7. Estad preparados y vigilantes,
Porque de la misma manera que el rayo sale del oriente y brilla hasta el occidente, así será la venida del Hijo del Hombre. Mateo 24:27. Habrá un ladrón en la noche, y aquellos que estén dormidos recibirán su súbita visita. Así, el mensaje del Maestro resonó, la tensión espiritual que se había acumulado era palpable. Sus discípulos, unidos en fervor, se comprometieron a fortalecerse mutuamente en oración y ferviente dedicación. Con coraje renovado, se dedicaron a llevar la luz a los corazones desesperanzados, sabiendo que estaban preparados para enfrentar lo venidero. Sin embargo, en lo más profundo de sus corazones, aún persistía un eco. ¿Qué otros secretos tiene Dios en su plan divino? ¿Qué acontece en la soberanía de su voluntad? La respuesta flotaba en el aire, como un misterio que aguardaba ser revelado. Con la llegada del nuevo día, la brisa suave acarició el rostro de los discípulos, mientras Jesús, con una mirada profunda, comenzó a hablar una vez más. Mis fieles, dijo con tono grave, la hora que he esperado se acerca. A vosotros os he encomendado un gran propósito en medio de las pruebas, y es necesario que estéis firmes. Los discípulos sintieron en sus corazones una mezcla de temor y determinación. La bestia, esa sombra oscura que se cernía sobre ellos, parecía más real que nunca. El sol iluminaba su entorno, pero las tinieblas amenazaban con envolverlos nuevamente. Escuchad, continuó el Maestro, hay quienes se apartarán, muchos se desanimarán ante las dificultades, pero aquellos que perseveran serán como árboles plantados junto a corrientes de aguas, que dan su fruto a su tiempo y cuya hoja nunca cae. Salmo 1:3. Estos son los que habrán de resistir la tentación y la seducción del maligno. Andrés, sintiendo la necesidad de reafirmar su compromiso, preguntó, ¿y qué señales marcarán a esos fieles, Maestro? ¿Cómo podremos identificar a aquellos que están en el camino correcto? Por sus frutos los conoceréis, respondió Jesús, su voz contundente resonando en el silencio. El amor, la paz, la paciencia, la benignidad, la bondad, la fidelidad, la mansedumbre y el dominio propio, Gálatas 5, 22-23, serán el testimonio de su verdad. En tiempos de prueba, sus corazones serán guiados por el Espíritu, y en sus labios habrá dulce alabanza. Entonces, mientras hablaba, un susurro de alabanza empezó a elevarse entre sus seguidores. Con cada palabra, su espíritu se avivaba, el fuego de la valentía comenzaba a arder. Estad alerta, les exhortó, porque la noche se aproximará. He aquí, yo os envío como ovejas en medio de lobos. Mateo 10:16. No olvidaréis, que en vuestro interior reside la luz del mundo, no se apagará. En ese instante, el cielo se oscureció momentáneamente, y un extraño silencio reinó aplastantemente sobre el claro. Los discípulos, con el corazón palpitante, sintieron el peso de lo que se avecinaba. Jesús, mirando al horizonte, dijo en tono grave, los días serán difíciles, confusión y angustia llenarán el corazón de muchos. Pero recordad, el que persevere hasta el fin, ese será salvo. Mateo 24:13. ¿Qué debemos hacer para que nuestra fe se mantenga firme?, preguntó Felipe, ansioso. Vivid en mi palabra, les instruyó, y orad unos por otros, como lo hice con vosotros. Recordad que la oración es el refugio del justo. Así como el arado no puede moverse sin el esfuerzo del labrador, tampoco vosotros avanzaréis sin la constancia de la oración. Mientras sus corazones se encendían por la certeza del compromiso, un miedo se asomó. Maestro, murmuró Tomás, ¿y si uno de nosotros fracasa? ¿Y si se desvían y son seducidos por las sombras? Siempre habrá esperanza, Tomás, contestó. El que vuelve a mí hallará gracia. Porque los planes del corazón del hombre son próximos, pero los designios del Señor son los que prevalecen. Proverbios 19:21. No temáis a las caídas, pues en ellas surgiréis en fe renovada. La redención es un regalo eterno, y a todos los que vengan a mí, les restableceré.
Un rayo de luz atravesó las nubes, como una señal esperanzadora para aquellos corazones atribulados. La atmósfera, tensa como un arco a punto de liberar su flecha, parecía contener la esencia de una revelación mayor. Por lo tanto, amad unos a otros, como yo os he amado, concluyó Jesús, con la voz penetrante de quien lleva la carga del mundo. Preparaos, porque hay más en mi plan de lo que podáis comprender. Y en el tiempo que el Padre ha establecido, la gloria descenderá, y aquellos que sean fieles lo verán. Los murmullos se disiparon como la niebla, y en su lugar surgió un profundo deseo de seguir adelante, de mantenerse firmes en la luz que, aun en medio de la dificultad, prometía vencer la oscuridad. En sus corazones quedaron resonando las palabras del Maestro, mientras se preguntaban, ¿cuál será el próximo misterio que Dios revelará en su plan divino? ¿Qué otros secretos de su voluntad nos alcanzarán en la jornada hacia la redención? El día avanzaba, y con el sol en su punto más alto, los discípulos se encontraban reunidos alrededor de Jesús, la angustia pedía atención y sus corazones latían como tambores en el silencio. Mirad a vuestro alrededor, dijo Jesús, su mirada penetrante recorriendo las facciones ansiosas de sus seguidores. El tiempo se acerca, y la labor que os he encomendado requiere de valentía, amor y sobre todo, fe. Pedro, siempre impetuoso, se adelantó. Pero, Maestro, ¿cómo podremos enfrentar la oscuridad? Ya sentimos su peso sobre nuestros corazones. ¿Cómo resistiremos cuando la bestia se manifieste? Con dulzura y determinación, Jesús respondió, no se trata solo de lo que lleváis, sino de lo que habita en vosotros. La fe es el escudo que extinguirá todos los dardos encendidos del maligno, Efesios 6:16. No os olvidéis de vuestra misión, seréis como luceros en medio de la noche. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, Mateo 5:16. Al oír esto, la esperanza comenzó a avivarse en el corazón de Juan. Maestro, ¿qué deberíamos hacer en esos momentos de oscurecer nuestras almas? ¿Cómo podremos ser esas luces? Debéis buscar el rostro de Dios con fervor, respondió Jesús con solemnidad. La oración es el lazo que unirá vuestro corazón al mío. Serán vuestros clamores los que derriten las cadenas de la opresión espiritual. Clama a mí, y yo te responderé, Jeremías 33:3, es la promesa que nunca fallará. Las palabras del Maestro golpeaban como el trueno en el pecho de cada uno. La verdad de su enseñanza resonaba con poder, y aquellos que le escuchaban sentían una transformación en su interior. Sin embargo, el peso del miedo nunca se disipaba del todo. Santiago, con voz temblorosa, se atrevió a preguntar, ¿y si caemos, si nuestros corazones se desvían en el camino? ¿Hay perdón para nosotros? Por supuesto que lo hay, replicó Jesús, su voz suave pero firme. El Hijo del Hombre vino a buscar y salvar lo que se había perdido, Lucas 19:10. La misericordia del Padre es eterna, y en él encontraréis refugio. Cada caída a la que teméis es una oportunidad de acercaros más a mí. Si dijéremos que no tenemos pecado, a nosotros mismos nos engañamos, 1 Juan 1:8. Mientras meditaban en la grandeza de su gracia, Jesús continuó, debéis recordar siempre que en la tribulación está la prueba de vuestra fe. Como el oro se refina en el fuego, así se probará la fe de los fieles. Los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, Isaías 40:31. Las palabras reverberaron en el aire, y el espíritu de los discípulos se encendía en la certeza de que no estaban solos. A medida que la tarde caía, Jesús alzó la mirada hacia el cielo y dijo, en las horas más oscuras, cuando todo parezca perdido, así como el sol se oculta tras las nubes, no olvidéis que el amanecer llegará. El propósito de Dios es soberano, y lo que está destinado para salvación no puede ser deshecho. Dad fe, porque seréis testigos de los secretos y de las maravillas del Rey. Con un profundo silencio que envolvía el claro, un viento suave sopló a través de ellos, trayendo la promesa de renovación.
Las almas de los discípulos se unieron en un clamor silencioso de esperanza. Maestro, ¿cuál será el futuro?, susurró Andrés. Lo sabréis pronto, porque grandes cosas están por venir, dijo Jesús, con una mirada que impelía a la anticipación. La revelación del Padre aguarda, este es solo el comienzo. Cuanto más os acerquéis a mí, mayor será la luz de la verdad que recibiréis. Preparaos, porque la gloria de Dios se manifestará a través de vosotros, y no habrá sombra que pueda prevalecer sobre su poder. Así, en medio de promesas de redención y la seguridad de su amor, los corazones de los discípulos latían por un nuevo amanecer, llenos de expectativa por los misterios que aguardaban. Un nuevo capítulo de fe y resistencia comenzaba, y su compromiso se tornaba en acción mientras se preparaban para enfrentar las tinieblas. ¿Qué revelación les aguardaba aún? ¡Qué extraordinarias maravillas! ¿Verían en el despliegue del plan divino? Mientras el sol comenzaba a descender, el brillo dorado del atardecer se desvanecía en un cálido anaranjado que llenaba el horizonte. El aire se tornaba espeso con la expectativa creciente de lo que estaba por revelarse. Jesús, sintiendo la ansiedad palpable entre sus discípulos, decidió llevarlos aún más lejos en su comprensión de la misión que les aguardaba. Escuchad, amigos míos, comenzó, su voz resonando con una claridad que cortaba la bruma de la incertidumbre. La resistencia a la oscuridad no será fácil, pero recordaréis que en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo, Juan 16:33. No serán solo instrumentos en mis manos, sino que seréis guerreros del reino, portadores de luz en un mundo que ha elegido las sombras. Los discípulos, asintiendo lentamente, absorbían cada palabra como si fuéramos en el campo, recogiendo la cosecha del entendimiento. Martín, que había permanecido en silencio hasta ese momento, preguntó, ¿y cómo sabremos cuándo es el momento de actuar? ¿Cómo discerniremos tu guía? En verdad, os digo que el Espíritu Santo será vuestro compañero constante, contestó Jesús, guiando su voz hacia las promesas que había dejado dicho en el pasado. Él os recordará todas las cosas que os he dicho, y necesitaréis escuchar su murmullo en vuestro corazón. Porque no os dejaré huérfanos, vendré a vosotros, Juan 14:18. La comunión con mi espíritu es vital. Las palabras del Maestro florecieron en ellos como un campo en primavera, y muchos se sintieron rejuvenecer en la fe. Sin embargo, una sombra aún se cernía sobre los pensamientos de Tomás. Pero, Maestro, replicó con un dejo de desesperanza, hay tanto miedo en nosotros. Los rumores de la bestia resuenan como ecos de terror. ¿Qué garantías tenemos de que prevaleceremos? Se avecina una lucha, Tomás, dijo Jesús, su mirada fija y profunda, llena de compasión. Pero el desafío alimentará vuestra fe. Recordad el testimonio de Job, quien a pesar de sus pruebas, mantuvo su integridad y esperó en el Señor. A vosotros se os ha encomendado la prueba de vuestra fe, y la prueba de vuestra fe produce paciencia, Santiago 1:3. Sed pacientes, pues venceréis no por vuestra propia fuerza, sino por la de aquel que en vosotros habita. Así hablaba el Maestro, y el aire vibraba con una energía espiritual palpable. Los corazones de los discípulos ardían con fervor, pero justo en ese momento, el cielo se oscureció, como si el mismo universo respondiera a la gravitación de sus palabras. Mirad, exclamó Jesús, indicando hacia el cielo, el tiempo de los ciclos se acerca. Las señales que habéis aprendido en las Escrituras se manifestarán, y muchos vendrán a buscar la verdad que en vosotros brilla. Porque sucederá que en los días finales, derramaré mi espíritu sobre toda carne, Hechos 2:17. Los discípulos contemplaron con asombro mientras comenzaban a comprender la magnitud del compromiso que tenían ante sí. Era evidente que esta era una preparación no solo para ellos, sino para todos los que vendrían después, aquellos que se sostendrían firmes en la adversidad, guiados por la fe y la revelación del Espíritu Santo. Lo que está destinado se cumplirá, continuó Jesús, su voz rodeada de un aura de autoridad.
Así como está escrito de mí, será revelado a cada fiel que entienda su papel en el reino. No permitáis que el miedo os desvíe, pues la ocasión para la salvación se manifestará. Después de la tormenta, habrá un tiempo de restauración, y mi pueblo será restaurado. Las palabras de Jesús resonaron profundamente, y un extraño fuego comenzó a arder entre los discípulos. ¿Y qué será de aquellos que no escuchen? Aquellos que se nieguen a seguirte, preguntó Felipe, su rostro mostrando incertidumbre. Por un tiempo, la justicia del Padre será paciente, pero no se confundáis, la más oscura de las tinieblas no prevalecerá contra la luz. En el cumplimiento de la palabra esta también será realidad. Los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos, Gálatas 5:24, a esos, llamo mis verdaderos discípulos, y a ellos les dará el poder de resistir. Justo al final de su declaración, un retumbar se oyó a lo lejos, como si la tierra misma aguardara la implementación del plan divino, y en ese momento, un escalofrío recorrió la espina dorsal de cada discípulo. ¿Qué significaba todo esto? La historia no había terminado, lo que vendría era una prueba de fuego. Así, el maestro se volvió, su mirada fija en el atardecer que se desvanecía. Preparad vuestros corazones, porque en verdad os digo, lo que vendrá será mayor en gloria. La revelación del Hijo del Hombre que aún está por venir transformará todo lo conocido. La fe y la redención son las llaves que abrirán las puertas de la esperanza. ¿Acaso no esperáis los días donde el plan soberano de Dios se desvelará completamente entre vosotros? Las palabras quedaron flotando en el aire, una promesa grandiosa que despertó expectativa y temor por igual. Porque si bien la oscuridad pudiera acercarse, la luz estaba destinada a brillar con mayor intensidad, y el verdadero propósito de Dios estaba aún en el horizonte, aguardando ser revelado. Mientras la luz del sol comenzaba a desvanecerse, dando paso a la bruma del anochecer, los discípulos permanecían unidos en ferviente oración. Una tensión palpable llenaba el aire, y sus corazones, aunque llenos de esperanza, tenían un trasfondo de ansiedad por lo que estaba por venir. Maestro, ¿cómo será tu regreso?, preguntó Juan, con la voz temblorosa. ¿Qué señales nos mostrarán que estamos en esos días? Jesús, mirándolos con profundo amor y compasión, respondió, cuando vean la abominación desoladora en el lugar santo, entonces sabrán que está cerca el tiempo de la prueba. Mateo 24:15. Ellos buscarán desviar a los que son fieles, pero recordad que el que persevera hasta el fin, será salvo. Mateo 24:13. A medida que las palabras del Maestro resonaban en el corazón de cada uno, sus mentes comenzaban a grabar la esencia de las promesas. La oscuridad del mundo no era motivo para desanimarse, sino que cada prueba sería una oportunidad para testificar sobre su amor redentor. La determinación se iba fortaleciendo en ellos. En ese instante, un murmullo de preocupación surgió entre la multitud. Pero, ¿qué haremos si flaqueamos y caemos?, preguntó Pedro. Si alguien tropieza, yo estaré allí, como un intercesor ante el Padre, dijo Jesús con la voz llena de aliento. No se preocupen, porque mi amor es suficiente para restaurarles. Vuestras debilidades serán un testimonio de mi gracia. 1 Juan 2:1. Las estrellas comenzaron a brillar en el firmamento, simbolizando la esperanza que renacía en sus corazones. Es tiempo de un nuevo comienzo, mis amados, dijo Jesús, extendiendo su mano. El amor es lo que debe unirlos. Vivid en amor, en unidad, y nunca olviden que la batalla no es contra carne y sangre, sino contra los poderes de las tinieblas. Efesios 6:12. Sintiendo la urgencia en sus corazones, los discípulos se comprometieron a mantener la fe, a ayudar mutuamente en los momentos de debilidad, y a seguir llevando el mensaje de esperanza a todos los que encontraran. Jesús, en un gesto significativo, levantó sus manos al cielo. Recordad que nunca estaré lejos de ustedes. Así como el viento sopla a través del campo, así también mi espíritu estará con ustedes, guiándoles a toda verdad. Juan 16:13.
En ese momento, el cielo se iluminó con un resplandor, como si el mismo universo se preparara para revelar su gloria. Jesús, mirando a sus discípulos, les dijo, todo lo que el Padre me ha dado, no se perderá, y miraréis hacia arriba y veréis la redención. Lucas 21-28. Un silencio reverente cayó sobre ellos mientras entendían la magnitud de su misión. La adversidad no sería su final, sino el principio de una gloriosa jornada hacia la redención. Los discípulos, llenos de fervor y colectivamente comprometidos con la misión, se unieron en oración, pidiendo fortaleza y sabiduría. Con cada palabra, una fuerza renovadora invadía sus corazones. Finalmente, Jesús, con una voz llena de poder, proclamó, mis amados, el gran día se acerca, un día de gloria, y vosotros seréis testigos de maravillas. Sed valientes, porque en esta batalla, la luz siempre prevalecerá sobre la oscuridad. Yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Mateo 28:20. Así, en la intersección de la luz y la oscuridad, la esperanza se convirtió en el faro que los guiaría hacia la eternidad. Con corazones revitalizados, los discípulos se levantaron. Sabían que su jornada estaba marcada por su fidelidad y amor, y que, a pesar de las tormentas, cada paso hacia adelante sería una declaración de fe y esperanza en el Dios que nunca falla. Y cuando la noche finalmente cubrió el cielo, un nuevo día ya brillaba en el horizonte, señalando el glorioso regreso del Salvador prometido. Con esa convicción, se prepararon para desafiar el futuro, confiando en que, al final de los tiempos, la victoria pertenecía al Señor. Este es el momento de mostrar tu apoyo. Necesitas suscribirte ahora para no perderte las próximas historias bíblicas exclusivas. Deja un like ahora para alimentar el algoritmo. Comenta tus reacciones y reflexiones sobre este final, y compartir instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. No esperes ni un segundo más para compartir. Tu apoyo verdaderamente marca la diferencia.